Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Inmunología. Sí, inmunología. Vamos a ver específicamente qué. Generalidades, anticuerpos, monoclonales y vacunas. Bien. Dentro de generalidades van a ver que vamos a ver en realidad dos palabras porque hay libros enteros de 1000 hojas sobre inmunología. Obviamente en media hora, imagínense que puedo dar poco y nada, pero sí lo suficiente como para que tengan una idea de las cosas. A ver, puse a grabar. Creo que sí, pero por las dudas. Sí. Y después que puedan entender lo demás, porque bueno, básicamente todo lo que vamos a ver el resto de la clase de anticuerpos monoclonales son fármacos que se usan para un montón de cosas que después vamos a ver. Y después lo de vacunas, bueno, el fundamento tiene que saber lo de inmunología porque si no, como que no lo entiendo. Pero las generalidades más que nada apuntan a que ustedes sepan cómo es que funcionan las vacunas y que les pueda llegar a servir para después. Bueno, empecemos con generalidades. ¿Alguno me puede leer la definición de inmunidad? La inmunidad es la capacidad de un organismo de elaborar una respuesta de defensa ante microorganismos o sustancias químicas que no reconoce como propias. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema inmune, como tal, el sistema inmune es un sistema que nosotros tenemos que nos protege contra todo lo extraño que tenemos afuera y reacciona contra eso. Esa es la clave. No es que actúa en defensa ante microorganismos o sustancias químicas que nos hacen daño, sino que básicamente lo que hace es reconocer que, por ejemplo, el microorganismo no forma parte de nosotros, no lo reconoce como dentro del propio organismo. Y entonces reacciona contra eso. Pero eso da como resultado que uno tiene, por ejemplo, una respuesta inmune contra un microorganismo, porque como digo, dice, ay, mira, esto que entró no es de Florencia, bueno, entonces vamos a atacarlo. Pero también se puede dar la inmunidad contra sustancias químicas que en situaciones comunes no te harían daño. Por ejemplo, no sé, ante el polen. Entra el polen, a ver, el polen no te va a hacer, no te va a matar. Pero hay un montón de gente que es alérgica al polen. Lo mismo que, no sé, me pongo, no sé, un delineador de ojos. Y bueno, el delineador de ojos no me va a hacer nada. Pero si tengo reacción alérgica a alguno de los componentes es porque mi organismo lo reconoció como que eso no es mío y reaccionó contra eso y generó una respuesta inmune. ¿Se entiende esto de acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. antígeno lo pueden leer. Es la sustancia que reconocía por receptores Acá me y genera equivoqué, la que es reconocida era. es la sustancia que es reconocida por receptores y genera la respuesta inmune. Sí, bien. O sea, como dije, la sustancia extraña que llega a entrar se une a distintos tipos de receptores que hay en el organismo y eso genera toda una serie de cascada de reacciones que tienen la función de combatirla. Esa sustancia extraña se llama antígeno. Acá, bueno, ven, lo representé así. Esto, por ejemplo, podría ser una bacteria, ¿no? Que es la bacteria y que tiene determinadas cosas en la superficie que pueden ser conocidas por estos receptores. ¿Hasta acá alguna duda? No. No, profe. Bueno, No, profe. ahora bien, hay 4 etapas de la respuesta inmune. Primero, obviamente, tengo que reconocer a esa cosa extraña que entró. Después la tengo que eliminar, porque para eso monté la respuesta inmune. Después, algo muy importante es la autorregulación de la respuesta inmune. ¿Por qué? Primero lo básico, ¿no? Una vez que eliminé la sustancia que extraña, ¿para qué quiero seguir teniendo las reacciones esas? Sin ningún sentido. Entonces tiene que haber alguna forma en la cual eso se corte. Y por otro lado,
esas reacciones que tienen como función eliminar, por ejemplo, el microorganismo, también me hacen daño a mí. Entonces, tiene que haber un freno en el cual diga, bueno, hasta acá está bien, fuera de ahí es como que ya estoy generando más daño que el beneficio que estoy haciendo y entonces tiene que haber algo que le ponga un freno. Y por otro lado, la función o la última etapa sería la memoria inmunológica. Es decir, eso me genera que la próxima vez que entre ese mismo microorganismo, a ver, con ese mismo no, porque lo acabo de matar, quiero decir, alguno de la misma especie, yo lo reconozco y puedo eliminarlo más fácilmente, más rápido y más, más fácilmente. ¿Está bien hasta acá? Sí, profe. Sí, perfecto. A ver el chat. Bueno, no hay problema. Bueno. Nosotros, imagínense que en nuestro organismo tenemos un montón de barreras protectoras, justamente para impedir... A ver, volvamos atrás. Con esto de acá de que antígeno, les dije que podía ser cualquier sustancia que reconocía por receptores y generaba la respuesta inmune. Eso podía ser microorganismos o sustancias químicas. De ahora en adelante, vamos a dedicarnos específicamente a microorganismos, pero como les dije, antígeno puede ser cualquiera, pero les voy a hablar de microorganismos en general. Ahora bien, nuestro organismo tiene distintas barreras para impedir justamente que ingresen los microorganismos del exterior. Entonces tenemos barreras naturales, por ejemplo, que pueden ser barreras físicas. Dentro de las barreras físicas, por ejemplo, tenemos la piel. La piel, imagínense, está recubriéndome todo el cuerpo e impide que algo pueda penetrar a mi interior, porque es justamente como una barrera. Después tengo, por ejemplo, entre las células. Acá hay una célula, acá hay otra. Hay uniones que impiden el pasaje de microorganismos por acá, porque bueno, hay proteínas que están uniendo. Después, por ejemplo, tenemos el moco dentro de las barreras físicas y es algo que justamente impide el pasaje de microorganismos porque como que se quedan adheridos ahí en el moco y bueno, o sea, por algo tengo, por ejemplo, el moco en la nariz. Se queda adherido el microorganismo que puede llegar a entrar con el aire cuando yo respiro, queda adherido ahí en el moco y bueno, impide que ingrese a mi interior, queda pegadito. Entonces, esa es la función de las barreras físicas. Tienen la función de atrapar a los microorganismos e impedir que pasen. Por otro lado, tenemos las barreras químicas. Dentro de acá son determinadas sustancias que lo que hacen es matar al microorganismo. Por ejemplo, tenemos determinadas enzimas que degradan al microorganismo, determinados péptidos como les dije son proteínas chiquititas, así que determinados péptidos con funciones antimicrobianas. Tenemos también el ácido del estómago, que obviamente yo cuando como un determinado alimento no está estéril, está lleno de microorganismos por más que no los vea, y entonces cuando como y llega a mi estómago, ahí se libera el ácido clorhídrico, que es un líquido que se secreta en el estómago, que tiene un montón de funciones. Una de ellas es, al ser ácido, es como un corrosivo y mata a las bacterias que pudieron haber entrado con el microorganismo. Y después tengo las barreras biológicas. Las barreras biológicas son otros microorganismos que viven en mi interior y entonces al ya estar ocupando lugar, impide que venga otra bacteria y ocupe ese mismo lugar, porque ya está algo ahí que está colonizando ese espacio. Eso, por ejemplo, es la flora intestinal. ¿Ustedes cuántos se imaginan que tenemos de flora, o sea, de bacterias que naturalmente viven con nosotros? En gramos. En gramos. ¿Cuánto? No, Miligramos, dijeron. 1 gramo. 1 gramo. ¿Alguien más dice otro valor?
Un montón es el afrointestinal si los intestinos son es muy largo. Bueno, a ver, un montón, ¿qué es un montón? 1 kilo, no sé, ¿Un algo así. kilo y medio, profe? Y más o menos, sí. 1,7 kilos. Así que imagínense que tenemos un montón de bacterias. Que naturalmente las tenemos nosotros y están todo bien. Bueno, ¿hasta acá está bien lo de las barreras naturales que tenemos? Sí, profe. Bueno, por otro lado tenemos la respuesta inmune que se divide en innata o mejor dicho, adquirida o adaptativa. Que ahora no estoy gorda, tengo bacterias, sí, genial. Bueno, dentro de la respuesta inmune, como les dije, tenemos la innata o la adquirida o adaptativa. Después, ahora voy a explicar qué es cada uno. ¿Esto por qué se da lo de la respuesta inmune? Porque básicamente, aunque tengo el moco, tengo el ácido, tengo las bacterias, bla, 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 y todo lo que estuve hablando recién, siempre hay microorganismos que pueden ingresar. Entonces tiene que haber algo que, bueno, ingresó algo, veamos cómo nos lo podemos sacar de encima. Bueno, empecemos con la básica, ¿no? Respuesta inmune innata. ¿Qué significa innato? Que nace con uno. Bien, perfecto. Que nace con uno. Lo tenemos desde el nacimiento. Entonces, es algo que ya viene con uno desde el principio. Y es lo primero que va a actuar cuando ingresa un microorganismo, es el primer tipo de respuesta que va a actuar justamente para eliminarlo. Imagínense además que si ya viene con uno y tiene que ser algo que apenas ingresa el microorganismo puede actuar, esas sustancias ya tienen que estar preformadas, porque si ingresa el microorganismo y uno tiene que ser, espera que empiezo a sintetizar las cosas para matarte. No, tiene que ser algo que ya está hecho y está listo para actuar. Entonces, por eso es una respuesta rápida. Es una respuesta que viene con uno, es una respuesta rápida. Y lo clave de acá es que diferencia lo propio de lo no propio. Lo que les estaba hablando recién. Ingresa algo y dice, mira, esto no es de Florencia, bueno, vamos a sacárnoslo encima porque esto de Florencia no es. Como les dije, es una respuesta rápida que son cosas ya preformadas. Por ejemplo, ¿qué? Tenemos, por ejemplo, algunas proteínas o algunas enzimas ya listas para actuar. Después también tenemos algo que se llama sistema de complemento. Esperen que se lo voy a escribir directamente en el chat. Sistema de complemento, que básicamente es, acá imagínense, esto es una bacteria. Lo que es el sistema de complemento es una serie de proteínas que lo que hacen es formar un poro en la membrana de la bacteria, por ejemplo, y eso hace que al formar un poro en la membrana salgan cosas y la célula bacteriana estalle. Entonces es una forma que ya tiene de matar. No es la única función, no es la única forma que se activa, pero bueno, como digo, les estoy dando una generalidad. Entonces, vamos de nuevo. Ya está con uno, es rápido, diferencia de lo propio y de lo no propio. Ya son sustancias que ya están preformadas. Después, algo importante es que no genera memoria inmunológica. Eso se está revisando hasta ahora. Porque, bueno, hasta ahora se pensaba que no, pero bueno, hay determinados casos en los cuales se está pensando que a lo mejor algo de memoria genera. Pero bueno, quédense con que no, porque todavía no hay un consenso sobre el tema. Pero bueno, no genera memoria inmunológica. Así que siempre, ven, acá dice, producción de sustancias inflamatorias y activación celular. Siempre se va a dar el mismo tipo de respuesta. Cada vez que ingresa un microorganismo se va a dar la respuesta inmune innata. Y siempre va a ser de la misma manera, con las mismas cosas preformadas, el mismo tipo de sustancias que se va a eliminar. Siempre va a haber una respuesta inflamatoria, que ahora les voy a decir qué es, y de activación celular, que ahora les voy a decir qué es. Esto de activación celular es lo que está acá. Son glóbulos blancos que están en la sangre,
como les dije, dentro de la sangre tenemos distintos tipos de células. Tenemos los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno. Tenemos las plaquetas, que son las que se encargan de la coagulación. Y tenemos los glóbulos blancos, que tenemos de un montón de tipos. Fíjense acá todos los que tenemos. Y dependiendo del microorganismo, del tipo de microorganismo que ingrese, es cuál de estos glóbulos blancos, cuál de estos tipos es el que se va a activar. No me voy a meter en eso porque estaríamos todo el día hablando, pero bueno, que sepan que ya hay una cierta especificidad contra lo que ingresa. Algunas de estas células, por ejemplo, tienen determinadas sustancias en el interior. Ven que acá hay como determinados puntitos que hay, bueno, esos gránulos tienen enzimas que pueden destruir, por ejemplo, al microorganismo. Después, por otro lado, se da la inflamación, también como respuesta inmune innata, que la inflamación es una respuesta que se da justamente para que tiene estas cosas, calor, rubor, tumefacción, dolor y pérdida de función. Lo vamos a ver dentro de 2 semanas, que son un montón de reacciones que se dan para que me llegue más sangre a esa zona, y con esa sangre también llegan determinadas sustancias, y a su vez, al llegar la sangre también llegan más glóbulos blancos. Entonces todo eso es para lograr eliminar al patógeno. Ustedes fíjense que en realidad acá, si bien no vamos a hablar de esto hoy, ustedes ya saben las cosas de la inflamación. Yo cuando tengo algo inflamado lo tengo caliente, lo tengo hinchado, o sea, caliente es calor. Lo tengo rojo, es rubor. Lo tengo hinchado, eso se llama tumefacción. Me duele. O sea, fíjense que todo ese tipo de cosas ustedes ya las conocen de la vida cotidiana. Entonces, cuando ingresa un microorganismo, se va a generar toda una cascada inflamatoria para que llegue más cantidad de sangre, para que al llegar más cantidad de sangre lleguen más cantidad de glóbulos blancos. Y además ya tengo determinadas sustancias preformadas, como enzimas, como proteínas, como el sistema complemento que forma un poro en la membrana de la bacteria y hace que estalle. Bueno, determinadas cosas. Acuérdense, ya viene con nosotros y es una respuesta rápida, por lo cual ya está todo preformado, ya está listo para actuar. ¿Está claro todo esto? Sí, profe. Sí, profe. Y Bueno, profe, genial. Uno de los tipos de células que se activan son estas que se llaman macrófagos, que ya lo vimos acá. ¿Ven que acá dice monocito? Bueno, monocito es cuando es un tipo de glóbulo blanco que está en la sangre. Cuando llega a un tejido se llama macrófago. Dentro del macrófago, acá tienen una imagen bien como es. Fíjense que es como una bolita que tiene como piecitos, como prolongaciones. Esas prolongaciones permiten captar a las bacterias, fíjense que están acá. Y acá tienen un esquema bien de cómo se hace. Fíjense que capta, con las prolongaciones, capta a la bacteria y al ingresar la bacteria al interior, tiene enzimas que lo degradan a la bacteria y además lo que hace es que tiene un pH ácido. Entonces, la acidez actúa como un corrosivo y también termina eliminando a la bacteria, termina destruyéndola. Entonces, fíjense, acá entró la bacteria enterita y acá, bueno, ya está totalmente partida y acá está totalmente degradada. También otra función que hace el glóbulo blanco es que el macrófago es que estimula a la inflamación. Todo lo que les acabo de decir de antes, de, no sé, calor, rubor, tumor, todo eso también lo estimula el macrófago. Y otra cosa muy importante es que una vez que ingresó el microorganismo y lo degradó, lo que hace es exponer las partecitas de lo que degradó en la superficie.
Esto imagínense que es como esto de acá. Miren este gráfico de acá. El macrófago, imagínenselo como si fuera un monstruo que come personas. Entonces, se lo comió, lo ingirió, lo degradó y quedaron partecitas sueltas porque se lo comió todo. Y después de ahí, ¿qué hace? Bueno, se pega en la superficie, pega la cabeza de la persona, pega el brazo, pega la pierna. Se lo pega en la superficie como un trofeo, como para decir, ay, miren lo que me comí. En este caso, obviamente, no es un monstruo que come personas, es una célula que come bacterias. O sea, para nosotros es bueno eso. Para la bacteria claramente no. Ahora bien, ¿para qué hace esto de acá de pegar partes de lo que degradó? Bueno, porque de esta forma se puede activar mejor a la inmunidad adaptativa, que lo vamos a ver ahora. Eso hace que determinados tipos de células que se llaman linfocitos, que son de la inmunidad adaptativa, puedan reconocer mejor las partes que hay del microorganismo. Esto de acá se llaman células presentadoras de antígeno, porque justamente están presentando a los linfocitos partes del antígeno. Esperen que se los voy a anotar. Los macrófagos no son las únicas células presentadoras de antígeno. También tenemos, por ejemplo, las células dendríticas y los linfocitos B. Pero como les digo, esto es una muy generalidad. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bueno, entonces acuérdense, el macrófago, que era lo que antes era el monocito. El macrófago lo que hace es que tiene prolongaciones que internalizan a las bacterias y una vez que ingresa la bacteria, la degrada por cosas que tiene en el interior del macrófago y a su vez después partecita de lo que quedó del microorganismo se lo pega en la superficie. Y eso hace que se pueda activar mejor la inmunidad adaptativa. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ahora bien, ¿qué es la inmunidad adaptativa? ¿Qué significa adaptativo? ¿Que se adapta a algo? Se adapta. Bien, que se va modificando para poder adaptarse justamente a eso que yo estoy buscando. Ahora les va a quedar un poco más claro. También se llama inmunidad adquirida, porque la otra inmunidad innata que venía conmigo, esta no, la tengo que adquirir, la tengo que incorporar a lo largo del tiempo. Y se va justamente adaptando a cada microorganismo en particular. Entonces, primero siempre se va a dar la respuesta inmune innata. Después viene la adaptativa. Como les dije, es lenta. La otra era rápida. Esta es, a medida que va pasando el tiempo, se va dando la inmunidad innata. Es lenta porque no son cosas que ya están hechas, sino que justamente se va dando la respuesta en función de cada microorganismo. Es como que específicamente mi organismo va reconociendo a cada uno de los microorganismos con los cuales yo me voy enfrentando a lo largo de la vida y va respondiendo en eso. Y va generando una respuesta específicamente para eliminar a ese, no para eliminar a otro, para eliminar a ese en particular. Entonces imagínense que eso obviamente lleva tiempo, por lo cual por eso es lenta. Después genera memoria, que es
que yo, la próxima vez que vea a ese mismo microorganismo, voy a reaccionar más rápido contra eso. Y las estrellas de acá son distintos tipos de células que se llaman linfocitos T y linfocitos B, que ahora los vamos a ver, y los anticuerpos, que ahora también vamos a ver qué es. Esto es básicamente la base de las vacunas. Yo cuando me vacuno, me inyecto, por ejemplo, el microorganismo, se genera la respuesta inmune innata, se genera la respuesta inmune adaptativa, y mi organismo se adapta para reconocer específicamente lo que me inyectaron. Entonces, la próxima vez que yo vea al microorganismo ese, esta vez en la vida real, digamos, mi organismo lo va a reconocer más rápido y lo va a poder eliminar más rápido y más fácilmente. ¿Estamos bien hasta acá? Profe, una pregunta. ¿En la inmunidad adaptativa es posible que no se dé la respuesta inmune innata o siempre tiene que darse de esa manera? No, siempre se da toda la respuesta de inflamación. De hecho, fíjate cuando te van a aplicar una vacuna, apenas te la aplicaron, bueno, en ese momento no, pero cuando pasaron, o sea, un ratito, ya te empieza a doler el brazo. ¿Por qué te duele el brazo? ¿Por qué se te pone rojo? Porque son todas las reacciones de la inflamación. Se te empieza a poner rojo, se te empieza a poner caliente, te empieza a doler, se te empieza a hinchar a lo mejor, bueno, porque son todas las respuestas de la inflamación. Siempre la respuesta inmune innata se da. Y como les dije, la respuesta inmune innata, por ejemplo, de los macrófagos, ayuda a activar a la respuesta inmune adaptativa. Así que sí, son complementarias, siempre se van a dar. Perfecto, gracias. ¿Alguna duda con esto de acá? No, profe. Les voy a dar una analogía para ver si termina de cerrar todo un poco más. Supónganse que hay un pueblo chiquito de pocas personas y que se sabe que se escapó un asesino serial de otro pueblo cercano y llegó a ese pueblo. Ahora bien, la policía no tiene ni idea de la cara del tipo ese. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice, bueno, a cada persona nueva que va a ingresar, yo no la conozco, pero bueno, directamente es una persona nueva que ingresa, yo no lo reconozco, lo echo del pueblo. Entonces, es totalmente inespecífica la respuesta. Directamente echo a todo el mundo que yo no conozco. Ahora bien, la respuesta inmune adaptativa, yo tengo la cara del tipo. Digo, a este estoy buscando. Y cuando la policía ve al tipo que se parece al de la foto de acá, dice, ah, este es el que estoy buscando, y lo eliminás más rápido. En vez de echar a todo el mundo, eliminás específicamente a ese. Pero esto de acá ya está preformado, no necesitas nada. Directamente a cada persona nueva lo echas. ¿Quedó más claro esto de acá? Sí, se entiende perfecto. Sí, profe. Profe, Sí, pero ahora sí. Sí, ahí se entiende mejor. Bueno, como les dije, la respuesta inmune adaptativa, tenemos las células que se llaman linfocitos, que van a ser la estrella de la inmunidad adaptativa. Tenemos de dos tipos, tenemos linfocitos T y tenemos linfocitos B. Dentro de los linfocitos T tenemos de dos tipos también, uno que son los helper y el otro que son los citotóxicos. ¿Qué significa la palabra help? Ayuda. Bien, ayuda. Perfecto. O sea, los linfocitos T helper, o también se llaman CD4 positivo. Esto es una D. CD4 positivo. Lo que hacen es justamente ayudar. Esperen un segundo. Lo que hacen los linfocitos T helper es justamente ayudar a que otras células eliminen al microorganismo. Por otro lado, como les dije, tenemos otro tipo de linfocitos T que se llaman linfocitos T citotóxicos, también llamados CD8
8 positivo, que lo que hacen es que ellos mismos pueden matar a microorganismos. Y después tenemos otro tipo de linfocitos que se llaman linfocitos B, que lo que hacen es secretar anticuerpos. O sea, ¿qué significa secretar? Es que ellos mismos los producen y los liberan al medio. ¿Está bien? ¿Está claro? Ahora les voy a explicar lo que son los anticuerpos. ¿No se puede repetir, por favor? Sí. Las estrellas de la inmunidad adaptativa son los linfocitos. Es un tipo de célula. Dentro de linfocitos tenemos de dos tipos. Linfocitos T y linfocitos B. Dentro de linfocitos T, a su vez también tenemos dos tipos. Uno que son linfocitos T helper, también llamados CD4 positivo, que lo que hacen, como el nombre lo indica, es ayudar a otras células para eliminar al microorganismo. Ellas no lo eliminan, simplemente ayudan a activar otras células para que esas otras lo eliminen. Por otro lado tenemos linfocitos T citotóxicos, también llamados CD8 positivos, que ellas mismas sí pueden eliminar al microorganismo. Por otro lado tenemos el otro tipo de linfocitos, que son los linfocitos B, que lo que hacen es secretar anticuerpos. O sea, ellos lo producen, los anticuerpos, que ahora vamos a ver lo que son, y los eliminan. Los largan al medio, digamos. Los largan al ambiente, por llamarlo. Al ambiente no me refiero al aire, a la tierra que tenemos, sino al ambiente de nuestro cuerpo. ¿Ahora está Listo, bien? profe, gracias. Sí, sí. ¿Alguna duda con esto de acá? No, profe. Profe, ¿a qué se refiere con linfocito T? ¿Qué se refiere la T, más que nada? ¿Es por de dónde se genera o algo por el estilo? Sí, la T viene de timo, que es el órgano donde se maduran los linfocitos T. Y la B viene de bolsa de Fabricio, que es donde fueron descubiertos. Pero nada. Profe, no... ¿puede repetir linfocitos B? Porque no escuché. Que la B del linfocito B viene de bolsa de Fabricio. Es el lugar donde se descubrieron este tipo de células. Pero nada, no lo tienen que saber. Yo les estoy contestando porque me lo están preguntando. Perfecto. De este habíamos La T dicho viene que de eliminaba timo. los microorganismos al exterior. ¿Cómo? De este linfocito B habíamos dicho que eliminaba los No, microorganismos. los microorganismos no, los anticuerpos. Ahora no te expliqué Ahí lo va. que son anticuerpos todavía. Perfecto. Pero seguro que lo escucharon nombrar un montón de veces, el anticuerpo, bueno. Sobre todo con la pandemia se escuchó por montones que la vacuna genera anticuerpos, la vacuna esta, bueno, seguro. Ahora vamos a ver qué son los anticuerpos. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, ahora bien, ¿qué son los anticuerpos? Como dije, lo iba a explicar, pero no puedo toda la vez. Los anticuerpos se esquematizan con una forma de Y. Fíjense, es esto, un anticuerpo. Y tiene un montón de funciones. Tiene una parte donde se une el antígeno. Y tiene otra parte que tiene un montón de otras funciones. Principalmente, ¿qué es lo que pueden hacer? Por ejemplo, un montón de cosas. Por ejemplo, si el antígeno, como les dije, en general antígeno, en este caso vamos a estar hablando de microorganismos. Si el antígeno se me pega a esta parte del anticuerpo, no puede ingresar el microorganismo porque está pegado a esta estructura enorme que está acá. Entonces impide que el microorganismo, por ejemplo, pueda ingresar y pueda atacar. Es como que es una forma fácil de neutralizar. Otra cosa que pueden hacer es, por ejemplo, fíjense acá que tenemos... Esperen que lo voy a hacer porque acá no me entra. Lo voy a hacer acá.
tenemos... Uy, no se ve nada. Fíjense, el anticuerpo está así, ¿no? Como les dije, tiene forma de Y. Entonces, acá tenemos el antígeno. En esta parte de acá, se puede unir, por ejemplo, al macrófago. Y entonces, al unirse al macrófago, hace como un puente que permite que el macrófago pueda fagocitar más fácilmente al microorganismo. Esto de acá de que se lo come, esto se llama que se fagocita. Eso es el sinónimo de... A ver, no se dice que el macrófago come al microorganismo, se dice que lo fagocita, que lo incorpora y que lo degrada. Entonces, al estar así unido, el anticuerpo unido al antígeno y a su vez unido al macrófago, bueno, el macrófago lo puede fagocitar más fácilmente, por ejemplo. Como les dije, tiene un montón de otras funciones. Acá les estoy diciendo solamente un par porque es una mini introducción a la inmunología. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, los anticuerpos, ¿qué son? Esto no se los dije, me olvidé. Los anticuerpos son glicoproteínas. O sea, por un lado, son proteínas que tienen pegado azúcares. Eso es lo que significa glicoproteína. Y ahora les voy a explicar esto de acá, que está acá. ¿Cómo se da esto de acá? Bueno, cuando ingresa un microorganismo, ingresa, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que, primero, qué es lo que estoy representando acá? Estoy viendo la cantidad de anticuerpo y estoy viendo en función del tiempo. Acá esto no está, pero es en función del tiempo. O sea, a lo largo del tiempo, qué cantidad de anticuerpos voy teniendo en sangre, por ejemplo. Entonces, eso es lo que estoy representando en este gráfico. Entonces, supónganse que acá, en este tiempo, ingresa un microorganismo. ¿Qué es lo que va a empezar a pasar? Va a empezar primero a aumentar un tipo de anticuerpos que se llaman IgM. Hasta que llega un máximo, después se termina eliminando el microorganismo y obviamente la cantidad de IgM empieza a decaer. Después, ¿qué es lo que pasa? Empieza a lo largo del tiempo a aumentar una cantidad de otro anticuerpo que se llama IgG. O sea, empieza a disminuir la cantidad de IgM, que es, como les dije, un tipo de anticuerpo, y empieza a ir aumentando un anticuerpo diferente que se llama IgG, que reconoce con mayor facilidad al antígeno este que había ingresado. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Acá supónganse que ingresa de nuevo el mismo microorganismo. Acá lo había eliminado, acá vuelve a ingresar de nuevo. Hay linfocitos B que nunca habían visto a este antígeno que había ingresado acá y otra vez van a empezar a secretar IgM, igual que antes, igual que la primera vez. Pero ahora habían quedado células de acá que reconocían más fácilmente al antígeno, o sea, habían quedado células de memoria, que me permite que ahora la segunda vez la cantidad de anticuerpos IgG sea muchísimo más alta y pueda responder mucho más rápido. IgG, me equivoqué, IgG. Lo voy a volver a explicar esto porque me parece que no quedó claro. Apenas ingresa un microorganismo, se da lo que se llama respuesta primaria, que es justamente la primera vez que el linfocito B va a secretar un tipo de anticuerpo. Entonces, acá ingresa el microorganismo. El linfocito B empieza a secretar un tipo de anticuerpo que se llama IgM. Entonces, empieza a aumentar la cantidad de IgM, empieza a aumentar y después, bueno, empieza a decaer la cantidad de IgM porque, por ejemplo, me estoy curando de la infección. A su vez también empieza a aumentar un
otro tipo de anticuerpo que se llama IgG, que lo que permite es reconocer mejor al antígeno. Es como les fui diciendo, la respuesta se va adaptando para que sea más específica contra eso que generé. Entonces, dejo de sintetizar IgM y empiezo a sintetizar IgG, que es el tipo de anticuerpos que me va a reconocer y eliminar más fácil el microorganismo. Después, bueno, me curé de la infección y la respuesta de anticuerpos cae. Acá vuelve a ingresar el mismo microorganismo. Entonces, habían quedado células, como yo les dije, la respuesta inmune adaptativa permite que queden células de memoria para que la próxima vez que ingrese el antígeno yo lo pueda eliminar más rápido. Bueno, eso mismo es lo que acaba de pasar. Quedaron células de memoria, entonces la segunda vez que veo el microorganismo, directamente empieza a sintetizar mucha cantidad de IgG, que era el anticuerpo que me reconocía fácilmente al antígeno. Y fíjense que la cantidad de IgG es muy superior a lo que yo había sintetizado antes. Y después, bueno, también la respuesta de IgM también se da porque hay linfocitos que nunca se habían activado. ¿Ahora quedó mejor? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Profe, sí. la sigla IgM y IgG, ¿qué significan bien? Porque yo lo tengo como que son anticuerpos, Globulina pero... M, inmunoglobulina G. Perfecto, Importante gracias, que es un profe. tipo de anticuerpo, nada más. Pero bueno, esto me permite, ¿por qué les digo lo de IgM y IgG? Porque me permite ver si una infección, por ejemplo, si yo solamente tengo IgM, es porque la infección la estoy teniendo recién ahora y no es que tengo una... A ver, si yo tengo una... a ver, ¿cómo les digo? Yo me quiero hacer un análisis y veo que tengo IgG, es porque la enfermedad no la estoy teniendo ahora. Si no, tendría IgM solamente acá. En cambio, el IgG me permite ver si la infección no es tan actual, digamos. O si ya había generado la respuesta inmune anteriormente, por ejemplo, con una vacuna o lo que sea. Y esto pasa cuando los antígenos son proteicos, o sea, cuando son proteínas. Para lo que genera anticuerpos son proteínas. Si yo tengo hidratos de carbono, no voy a tener esta respuesta de IgG, simplemente voy a tener la respuesta de IgM. Entonces hay vacunas que están hechas con hidratos de carbono, que lo que hago es, tengo el hidrato de carbono y se le pega una pequeña proteína. Entonces, al pegarse una proteína, me permite que se genere toda esta respuesta, que es lo que estoy buscando. Fíjense que acá la respuesta es mucho más grande y mucho más rápida también. Como les digo, este es el fundamento de las vacunas. La respuesta es rápida y se elimina mucho más rápido al microorganismo, porque encima estoy generando algo que me lo reconoce específicamente. ¿Quedó claro esto de acá? Sí, profe. Sí, Claro, profe. con el cuadro. ¿Seguro? ¿Todos están bien? Sí, profe. Acá les quería explicar cómo es que funcionan los antídotos para veneno de serpiente. No sé si alguno sabe cómo funcionan. No, profe. No, No, yo no. Bueno, cómo funciona es así. Se agarra una serpiente para la cual yo quiero generar un antídoto. Un antídoto es algo que yo doy para evitar, por ejemplo, en este caso, que el veneno de serpiente me mate. Entonces, ¿cómo se hace? Se agarra a la serpiente para la cual yo quiero generar el antídoto y hago que muerda, que clave los colmillos, acá están los colmillos, que clave los colmillos y a través de la mordedura se genera el veneno. Entonces recolecto el veneno acá, fíjense que no es agua, es veneno que se logró recolectar de serpientes, no de una sola, sino de varias. Entonces de esta forma recolecto el veneno. Después de ahí, ¿qué hago? Le inyecto el veneno a un caballo.
Obviamente poca cantidad, porque la idea no es matarle al caballo, sino generar un antídoto. Entonces Para ver la reacción, claro. le inyecto poca cantidad. Entonces el caballo, ¿qué va a empezar a generar? Va a generar anticuerpos contra el veneno de serpiente. Entonces yo después logro extraer la sangre, logro extraer los anticuerpos estos, y si a mí me pica una serpiente de esta misma especie de acá, bueno, a mí me inyectan los venenos que venían del caballo y con eso me salvo. De tu. ¿El Zoom te pasa más? Sí. ¿Por qué un caballo, profe? ¿Claro? ¿Por qué un Sí, profe. caballo? En la plata tuya. Esperen, Claro, chicos, eso, ¿cómo es silénciense, compatible por un favor. caballo a nosotros, por ejemplo? Esperen, silénciense. Bueno, creo que ahí se... No los puedo silenciar y se escucha un sonido de fondo. Bueno, repítanme de nuevo la pregunta. ¿Por qué con un caballo? Porque es un animal grande. Imagínate que, a ver, ¿lo podrías inyectar en ratitas? Sí, puedo. Pero las ratitas tienen... Bueno, esto intenta hacer una rata, claramente me quedó horrible. Pero bueno, ahí está un poco mejor. La ratita tiene 5 mililitros de sangre. Entonces imagínate, para que yo genere la cantidad de anticuerpos suficiente para que después me los pongan a mí y que yo me salve contra el veneno de esta cosa de acá, es como que... Nada, imagínate a cuántas ratas tendrías que inyectar, que además, como te digo, tenés que inyectar poca cantidad de veneno porque si no terminas matando al animal, no es la idea. Entonces, nada, lo haces con un animal grande y puedes inyectar más cantidad de veneno, después podés purificar mayor cantidad de anticuerpos, etcétera, etcétera. ¿Alguno preguntó otra cosa? Profe, es Sí. un proceso que dura mucho en generar anticuerpos. Ah, eso no lo expliqué. En montar toda la respuesta inmune tarda más o menos 20 días. Por eso, la respuesta inmune adaptativa. Entonces, por eso también es que uno se aplica una vacuna y te dicen, bueno, recién vas a estar cubierto dentro de más o menos 20 días, un mes. Porque tiene que montarse toda la respuesta inmune adaptativa. Ah, bueno, eso también me hiciste acordar. No. Como les estaba diciendo, el caballo genera anticuerpos. Estos son anticuerpos anti-veneno de serpiente, pero son proteínas de caballo. Al ser proteínas de caballo, cuando me lo inyectan a mí, mi organismo dice, pará, esto no es de flor, es de otra especie, digamos. Entonces mi organismo también puede llegar a reaccionar contra eso y montar una respuesta inmune. Entonces tampoco es que la panacea, pero bueno, ante una muerte segura, es como que bueno, probemos a ver si funciona. Pero bueno, también puede terminar feo esto, ¿eh? ¿Y pero por qué no, por ejemplo, a un simio, que es lo más parecido a lo que se relaciona al ser humano, y un caballo? A ver, con un simio también te puede pasar, ¿eh? Es lo mismo. Si bien el gorila, que esto lo vamos a ver ahora en un ratito. Si bien el gorila, lo que sea, también tiene una cierta similitud con nosotros, también son proteínas que no las tenemos nosotros así tal cual. Son diferentes. ¿Está bien hasta acá? Ahora esto le va a quedar más claro ahora en un par de días. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿qué es esto de policlonalidad? Esto es un antígeno. ¿Sí? Por ejemplo, un microorganismo. Fíjense que el microorganismo este en particular tiene distintas cositas en la superficie. Cada una de estas cositas se llaman epitopes.
Entonces, acá en este caso tengo el epitope rojo que parece un Pac-Man, el epitope amarillo que es un triángulo y el epitope verde que es un cuadrado. Cuando yo inyecto a una persona con este microorganismo, este antígeno, cuando yo inyecto a la persona con este antígeno, se van a empezar a formar anticuerpos. Algunos de esos anticuerpos primero se van a empezar a aumentar los linfocitos B y cada uno de esos van a empezar a generar anticuerpos. Hay algunos de esos anticuerpos que se van a generar contra el Pac-Man rojo, que van a reconocer al Pac-Man rojo y van a generar anticuerpos que reconocen el Pac-Man rojo. Otros van a generarlo contra el triángulo amarillo y va a haber otros anticuerpos que se van a formar contra el cuadrado verde. A su vez, dentro de todos estos, dentro de los que reconocen, por ejemplo, al Pac-Man rojo, que son todos estos anticuerpos, va a haber algunos que se unen fuertemente al Pac-Man rojo y va a haber otros anticuerpos que se unen con menos afinidad, o sea, más suavemente, no tan fuertemente. Lo mismo va a pasar con el amarillo y lo mismo va a pasar con los verdes. Este ejemplo de acá, yo lo tuve que dar en la clase presencial el otro día y les doy el ejemplo que les di, que les sirvió bastante para entenderlo. Hice pasar a un par de alumnos. Entonces les dije, bueno, ¿quién quiere actuar del microorganismo? Y uno dijo yo. Bueno, el chico ese que actuó del microorganismo se llamaba Rodrigo. Y después éramos un par de personas más que íbamos a actuar como anticuerpos, anti-Rodrigo, o sea, se iban a unir a Rodrigo. Entonces, una de las chicas se unió a la cabeza de Rodrigo. Entonces, puso la manito como que estaba pegadita a la cabeza de Rodrigo. Después, otras dos se unieron al codo de Rodrigo. O sea, nos pegamos al codo de Rodrigo. Entonces, la cabeza, el codo, podía haber otra que se uniera a la pierna. Bueno, todos esos son epitopes. En la cabeza, el codo y la pierna. Como les dije, cada uno de estos anticuerpos reconoce una parte específica del microorganismo. A su vez, dentro de las que nos unimos al codo de Rodrigo, había una que lo estaba agarrando fuertemente y había otra que, bueno, simplemente lo estaba tocando. Entonces, eso implicaba que nos uníamos con distinta afinidad. Entonces, fíjense, esto es lo que se llama policlonalidad. O sea, para un mismo antígeno puede haber anticuerpos que reconocen distintas partes del antígeno, distintos epitopes, y que a su vez algunos que reconocen el mismo epitope, algunos se unen más fuerte y otros se unen más lábilmente. Por lo cual, todos los anticuerpos que se generan contra un determinado antígeno son todos diferentes. Por eso se llama policlonal. Poli es muchos clones. Clon es cosas iguales. Bueno, en este caso son muchas. ¿Me siguieron? Sí, profe, está claro. Profe, ¿puede repetir lo último, por favor? Sí. Como todos los anticuerpos son diferentes, porque hay algunos que se unen a una parte del microorganismo, otros a otra, y a su vez, dentro de los que se unen a una parte específica, algunos se unen más fuertemente y otros menos fuertemente, es que los anticuerpos se llaman policlonal. Clon son cosas todas iguales, y poli es mucho. O sea, por eso se llama que son anticuerpos policlonales, porque son todos diferentes entre sí. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, por otro lado, tenemos los anticuerpos monoclonales. Mono, ¿qué quiere decir? Lo escuché. Uno. Bien. Entonces No, tenemos un solo clon. O sea, en los anticuerpos monoclonales, todos los anticuerpos van a ser iguales entre sí. Fíjense, todos se forman contra este epitope
y todos se unen con igual afinidad. Eso es un anticuerpo monoclonal. ¿Cuál es la ventaja de esto? De que sean monoclonales. A ver, primero, ¿lo conocen a él? No. No, profe, ni idea. No. Bueno, él es César Milstein, el ganador del Premio Nobel de Medicina en 1984, es argentino. Justamente fue porque fue el creador de los anticuerpos monoclonales. No les voy a explicar cómo se crean, porque imagínense que si gana un premio Nobel es porque sencillo no es. Entonces, nada, el punto es que pudo generar que todos los anticuerpos sean todos iguales entre sí, todos contra un mismo epitope y todos con igual afinidad. Eso es, fíjense lo importante que fue ese descubrimiento, o esa investigación, esa línea de investigación, que se gana un premio Nobel. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que sean todos iguales y todos se unan con la misma fuerza todo? Que son todos específicos y que si yo genero un determinado lote de anticuerpos monoclonales, van a ser todos los lotes iguales entre sí y todos van a ser, se van a unir a lo mismo y con la misma fuerza, con lo cual puedo medirlo más fácilmente. ¿En la actualidad los anticuerpos monoclonales se usan? Sí, se usan un montón. Para cáncer se usan un montón. Para artritis se usan un montón. Para enfermedades inflamatorias en general se usan mucho. ¿Quedó claro lo que es un anticuerpo monoclonal? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora bien, los primeros que salieron eran anticuerpos de origen murino, o sea, de origen de ratón. Imagínense lo mismo que conversamos con el tema de los anticuerpos generados por caballo. Mi organismo, cuando me lo inyectabas, mi organismo lo reconocía como, bueno, esto no es de Florencia y generaba una respuesta inmune contra eso. Entonces cada vez fueron generando anticuerpos que tienen menos parte de ratón. En este caso, fíjense, la parte de ratón está representada de color naranja y mayor cantidad de parte humana, que es lo que está representado en azul. Entonces, fíjense, según la cantidad de parte de ratón y de parte humana, es la terminación que tienen. Entonces, fíjense, cada vez menos parte de naranja hasta que tenemos algunos que son exclusivamente de origen humano. Como les digo, determinadas terminaciones me dan idea de que es un anticuerpo monoclonal y qué cantidad de parte de ratón tienen. Entonces tenemos fármacos que terminan en OMAB, en CIMAB, en SUMAB y en UMAB. No pretendo que sepan cuál tiene mayor cantidad de ratón y cuál no, pero esto para que vean, cada vez que vean un fármaco que termina en OMAB, en CIMAB, en SUMAB o en UMAB, sepan que es un anticuerpo monoclonal. Aún así, la parte humana, fíjense, estos que terminan en UMAB son totalmente humanos, pero aún así generan respuesta inmune también porque, como les dije, los anticuerpos son proteínas que tienen pegadas azúcares. En este caso, por más que son humanos, los azúcares no se pegan exactamente en las posiciones que el organismo tal cual las pegaría. Entonces también generan una respuesta inmune, pero bueno, obviamente es muchísimo menor que las que son de ratón o alguna de estas. Bueno, por ejemplo, acá les puse el adalimumab, que es un fármaco, un anticuerpo monoclonal que es usado para artritis. ¿Tienen alguna duda? Vamos a ver anticuerpos monoclonales. No, profe. A lo largo No, de... profe. No, profe. Bueno, ¿seguro ninguna duda con nada? No, no.